se lo voy a contar a Guado y a López. A López, bueno, es que teníamos unas tablets de Samsung y entonces hemos intentado ser trending topic en Madrid. Y lo hemos conseguido a los 5 minutos. Y entonces hemos dicho, pues vamos a intentar ser trending topic nacionales. Y estábamos los quintos y hemos dicho, pues los quintos no nos gusta, vamos a ver si podemos ser, hay que darle fuerte. Y al final ya nos hemos puesto los terceros, ¿no? Y hemos dicho, venga, pues nada, que tiramos. Y teníamos 2 tablets, pero había un empate. Había un empate entre Marina y Elisa. ¿Qué hemos hecho? Entregar una a cada una. Hemos buscado al consejero y habíamos determinado trocear, como Salomón, pero al niño y tal, pero hemos decidido que no, que fuera él el que lo entregara. Y así hemos terminado. Y ahora hemos dicho, hombre, si durante esta mesa conseguimos que alguno mande alguna pregunta política, porque estos sí que son políticos, bueno, política o no, da igual que sea o no sea política, porque la primera pregunta va a ir sobre eso precisamente. ¿Se puede hablar de educación despolitizada? ¿Se puede hablar de educación no hablando de política? O si hablamos de política educativa, entonces estamos introduciendo la política en la educación, ¿y eso es bueno o es malo? Y a mí me dicen, hombre, ¿esto le puede interesar a alguien? Pues seguramente sí, nos puede interesar, porque al final de lo que se trata es de saber qué es bueno para nosotros, qué es bueno para los padres, qué es bueno para los hijos, qué es bueno para todos, ¿no? Y qué mejor que poder contar, y yo lo agradezco especialmente con los portavoces de la Asamblea, que andan bastante ocupados, ya les digo yo, con el propio consejero y con el señor Gabilondo, que es el portavoz del Partido Socialista, que no está aquí porque está en Valencia, pero que enseguida van ustedes a ver cómo los milagros de la televisión, saben que estamos en directo, en streaming, y que falta exactamente un minutillo, por eso estoy yo alargándome un poco para que podamos meter todo, nos va a llevar a poderle ver y a ver qué nos cuenta, y de esa manera estaremos todos. A partir de que estemos todos, estos señores no estaban aquí, pero yo les voy a enseñar la cesta, ¿os acordáis, no?, de la que hemos llenado antes, y le voy a ofrecer todos los productos que tenía, a ver qué productos nos compran, cuáles no nos compran, cuáles les parecen atractivos para poder llegar a ese pacto, cuáles no, cuáles podemos incorporar al acuerdo, ¿no, Rafael? Es que hay que incorporar alguno, en fin, este tipo de cosas. El señor Aguado, don Ignacio, que es portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y waterpolista en su juventud, que jugaba waterpolo, pues eso es tan fuerte y alto. Señor López a mi izquierda, geográfica, el portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, y también muy interesado en la educación. Y antes ya les había presentado, porque estaba sentado con nosotros, cosa que le agradecemos al consejero de Educación, a don Rafael Van Grieken, que además yo creo que ha disfrutado un poquillo, ¿no? Aquí claro que sí. Ya tiene alguna noción de lo que había en la cesta, sí. Ahí va a jugar con un poquito de ventaja. Por lo tanto, la 1 menos 15, 14, 13, 12, vamos a buscar el vídeo del portavoz del Partido Socialista Obrero Español en la Asamblea, que es don Ángel Gabilondo, que me dice, por favor, perdonadme, no puedo estar, pero el pasado viernes teníamos la oportunidad de dialogar con él sobre lo mismo que vamos a dialogar ahora. Así que 1, 2, 3, dentro. Les decíamos que íbamos a abordar en profundidad el tema educativo, y qué mejor que hacerlo con alguien que de esto algo sabe. Sí, es verdad, también fue ministro de Educación, don Ángel Gabilondo, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros otra vez, porque tenemos que hablar de pacto educativo en la Comunidad de Madrid. ¿Hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo? Bueno, yo a veces tengo una tendencia a confundir la posibilidad con la necesidad, y cuando algo es necesario trabajo como si fuera posible o imposible, y esto no es para mí lo decisivo. Yo creo que es necesario, y además creo que hay condiciones y muchas personas y mucha comunidad educativa y muchos agentes sociales y muchas familias que ya han hecho la experiencia de que es indispensable un acuerdo, es indispensable, y tenemos que trabajar por él. Tenemos que hacerlo bien y no pensar que un pacto es simplemente entregar unos folios y que uno se adhiera, sino que hay que construir el pacto. El pacto no existe. No, el consenso hay que hacerlo. Es decir, no vale con un borrador, que es lo que hemos visto todo, pero ¿hay diálogo en este momento? Hombre, sí, pero yo creo que el diálogo tiene que ser sobre, a mí me parece, el procedimiento para hacer un pacto. O sea, lo más complicado suele ser el diagnóstico y el procedimiento.
porque esto no es simplemente como algunos quieren, mira, tenemos estas líneas, tú te quieres adscribir o quieres comentar algo o quieres añadir algo. No, no es una historia de ver qué ideas tienes, sino generar los procesos. Y los procesos son procesos de mucha participación, de mucha paciencia y de mucho trabajo. Y es que exige contar con la comunidad educativa, como digo, agentes sociales, partidos políticos. Es que si no, no es un pacto. Además, si no, no tiene estabilidad. Y hay que dar estabilidad también financiera, porque ha habido recortes y hay necesidades, ¿no? Ya sé que el dinero no lo es todo, pero pensar que eso no influye también es estar equivocado. Usted estuvo a esto. Bueno, alguno dice que llegó a estar casi firmado, ¿no? Aquel pacto nacional por la educación. ¿Se podría conseguir individualmente? Es decir, ¿se puede conseguir en Madrid sin pensar en el Estado? No, yo creo que es necesario también entender que el pacto tiene que ser un pacto territorial. Y territorial quiere decir que, como está transferida la educación, hay que hacer un pacto social y político por la educación, un pacto de Estado, pero también está bien hacer pactos territoriales. Pactos en los que en Madrid, por ejemplo, se está hablando ahora de un gran acuerdo por la transformación educativa. Correcto. No se emplea la palabra pacto, pero yo digo que en el título se está asumiendo que hay que transformarla, es decir, que no vale como está y que tiene que ser un poco distinto, ¿no? También hay un debate incluido, que es el debate sobre si nos vale el modelo de la LOMCE, y hay una posición política, al menos el Partido Socialista lo pide su derogación, pero yo creo que sí podemos sentar las bases para buenos acuerdos, y nosotros vamos a trabajar, pero queremos que se haga en serio, con un buen procedimiento y para transformarla. Póngame usted, porque estamos en plenas jornadas educativas y estamos por lo tanto debatiendo sobre eso, pero póngame esas bases, es decir, póngale pilares, 4 patas a ese pacto, a ese acuerdo por la transformación educativa. Bueno, yo creo que la educación infantil, por ejemplo, es decisiva. De 0 a 3 años también tenemos que buscar que haya una educación pública de calidad, que llegue a todos los ciudadanos y ciudadanas. Ahora pues hay un gran debate entre público y privado en la educación infantil, pero la educación infantil es la clave de la igualdad de oportunidades y es la clave también de detección de necesidades específicas. La formación profesional, este sería otro elemento decisivo, ¿no? Porque en este momento algunos tienen una idea un poco, una caricatura de la formación profesional y yo creo que esta es determinante también para generar una transformación económica y social. La universidad también forma parte de un acuerdo educativo. La universidad es un espacio educativo y yo creo que hay que hablar muy seriamente de qué necesita la universidad y cómo podemos lograr potenciar Madrid a través de la universidad, que tiene unas universidades fantásticas y un sistema universitario mejorable. Y quizá también, pues por decir otro pilar, ¿no? El mundo de los idiomas, el conocimiento de los idiomas, ¿no? A veces hablamos de bilingüismo y enseguida hablamos de inglés, pero conocer idiomas no es lo mismo que ser bilingüe. Saber inglés no es lo mismo que ser bilingüe. Y por eso analizar el bilingüismo y evaluarlo. Estos son solo ejemplos de que hay asuntos concretos. Si hablamos de educación, llegaremos a un acuerdo. Ahora, si queremos con ocasión de esto resolver la humanidad, es más difícil. La última. ¿Pero habrá acuerdo? ¿Es usted optimista? Sí, a mí me toca ser optimista. Yo no soy capaz de trabajar a fondo si no hay un horizonte de acuerdo. Trabajo por el acuerdo, vivo para el acuerdo, porque creo que la sociedad, la vida y la política son el arte del acuerdo. Gobernar es buscar acuerdos, es dialogar y es elegir, preferir y acordar. Entonces yo creo que tiene que haber ese acuerdo. Si yo pensara que es imposible, pues es probable que ni siquiera estuvieran estas cosas. Don Ángel Gabilondo, nos deja una palabra, diálogo, y nos deja otra, optimismo. Y estamos hablando de educación, por lo tanto, doblemente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Seguimos debatiendo y seguimos hablando de educación. Gracias, señor Gabilondo. Estas cosas pasan, ¿eh? Muchas veces uno no se da cuenta de que está grabado. Ya les decía yo a ustedes que estaba grabado, que no estaba aquí Don Ángel, si no lo habríamos saludado a todos, porque aunque les veo así, ustedes los políticos, cuando quieren se entienden, ¿eh? Señor López, cuando quieren... Sí, no, y nosotros creo que lo que la gente nos pide cuando se vota es que nos entendamos, básicamente que nos entendamos, cada uno desde la perspectiva con la que llega a las instituciones, pero estamos para dialogar y para entenderlo. Señor Aguado, es que lo que hemos escuchado es diálogo y optimismo, por ejemplo, por parte del señor Gabilondo. Sí, yo creo que es bienvenido por parte de todos, sobre todo por los ciudadanos, que están cansados ya de ver cómo los partidos se tiran los trastos a la cabeza y cómo no resuelven sus problemas, ¿no? Que ya bastantes problemas tienen como para que encima nosotros
generemos más. Así que creo que en la Asamblea de Madrid al menos hemos conseguido que los 4 grupos pues, nos pongamos de acuerdo en muchas cosas, que haya un talante distinto al que ha habido en otras legislaturas, que seamos capaces de renunciar a veces a parte de nuestros postulados para llegar a un documento en común, y creo que eso es bueno, creo que se agradece, y que en general la sensación en la Comunidad de Madrid es que han cambiado mucho las cosas, que hay ganas de hacer y de avanzar y de construir, y menos ganas de destruir. Vamos a ver si mantenemos esa tendencia en toda la legislatura. Bueno, pues vamos a empezar esta mesa como empezábamos la jornada, diciendo, alguien nos tiene que poner un poco en antecedentes de qué está pasando, ¿no? Y ahí tenemos al consejero, a Rafael Panrique, que no le había dado la palabra en toda la mañana, y antes de que venga la presidenta yo creo que es bueno que sepamos dónde estamos, porque hasta ahora, esta mañana se ha hablado de optimismo necesario, es decir, hay que transformar la educación, las respuestas de todo el mundo, desde comisiones hasta los colegios privados, o CICAE, o ACADE, todos han dicho que sí. En el cómo es donde seguro que ustedes también tienen mucho que decir. Resúmanos dónde estamos en este momento. Bueno, yo antes de nada quería agradecer a Madrid Diario precisamente la iniciativa, ¿no? Creo que es importante. Y creo que, digamos, una jornada como esta define precisamente dónde estamos, ¿no? Hemos conseguido llegar a un estadio, digamos, de desarrollo de este diálogo educativo que me parece que es importante, ¿no? Anteriormente en la mesa también lo debatían. Se empezó con unos debates con expertos, hubo una serie de recomendaciones con el Consejo Escolar, se ha presentado un documento, un borrador, digamos, a los grupos políticos y, por supuesto, también a todos aquellos que están interesados en la educación madrileña, como pueden ser los sindicatos, como pueden ser las asociaciones de padres, como puede ser los profesorado de manera general, y ahora hemos recibido hemos recopilado todas esas opiniones, digamos, sobre ese borrador, y estamos tratando de hacer una mejora para poner definitivamente un documento encima de la mesa tanto a la parte social como a la parte política, que en definitiva sea el denominador común que necesitamos entre todos de la política educativa en Madrid. Nos preguntaban algunos de los alumnos, algunos de los futuros profesores también que tenemos por ahí, pero ¿hay dinero para hacer lo que hay que hacer en educación? Y porque si no lo hay, no se va a poder hacer nada. Venga, vamos a hablar primero de dinero, que antes también hemos empezado hablando de dinero. ¿De dónde sale, señor López, el dinero para afrontar esa transformación, que parece que todos coincidimos en que es necesaria, pero que hay que plasmarla en una realidad y que hay que pagarla? Sí, yo no soy tan optimista como Rafael en este proceso que él ha contado así tan lineal, porque, o sea, el diálogo es un hecho. Otra cosa es que nos estemos poniendo de acuerdo en qué es lo que hay que hacer. Y de hecho, parte de este pacto, que luego fue un acuerdo, que luego es una suma de medidas y que puede acabar en unas enmiendas en el presupuesto, parte de que no hemos consensuado el diagnóstico de lo que está pasando. Entonces, un problema que no está identificado como tal por todas las partes tiene difícil solución, y esa es una de las claves. Primero tengamos cuál es el diagnóstico y la propuesta, y luego hay que pagarla. Que si hay dinero en esta comunidad. El problema de nuestra comunidad tiene que ver con la desigualdad que hay en fiscalidad. O sea, nosotros tenemos la comunidad autónoma con una peor fiscalidad, con la fiscalidad menos progresiva, y con un pequeño ajuste fiscal podríamos tener dinero de sobra. Obviamente hay algunas fiscalidades que también marcan la política educativa. Yo siempre pienso en las exenciones fiscales por colegios privados. Ese dinero coincide con lo que dedica la comunidad autónoma a construir nuevos centros educativos. Entonces, claro que hay dinero, también hay una decisión política. Hay que preguntar, ¿la educación es política? La educación es política. O sea, si alguien decide poner ese dinero para los uniformes de los colegios privados, que a mí me parece bien los colegios privados, pero también entiendo que el que quiere un colegio privado debe pagarse ese colegio privado, si lo pones ahí o lo pones en la construcción de centros educativos. Mire usted que le suelto al señor Núñez, lo tengo ahí, ya verá usted que ya nos ha dado una clase de eso. Señor Van Grecken, por alusiones. Sí, vamos a ver. Bueno, yo en primer lugar, por aclarar también parte de lo que ha dicho el señor López, vamos a ver, el diagnóstico, ¿no? Esto ha sido algo manido. Es que el sitio, o sea, digamos, el origen de ese acuerdo viene de unas recomendaciones. Y esas recomendaciones tienen su origen en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Y qué mejor que ese Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, donde está representada toda la comunidad educativa,
como para saber qué es lo que le hace falta a la educación madrileña. Para mí las recomendaciones proceden de un diagnóstico. No está en el documento ese diagnóstico, pero cuando al final el Consejo Escolar está poniendo encima de la mesa unas recomendaciones es porque evidentemente sabe que falta de una cosa o sobra de la siguiente, ¿no? Eso yo creo que es importante también tenerlo en cuenta. Y en cuanto a recursos, claro que siempre hace falta recursos, pero está demostrado y archidemostrado, informes internacionales de todo tipo, que no todo es una cuestión de recursos. La cuestión es ser eficaz en la inversión de esos recursos. La Comunidad de Madrid, desde el punto de vista de, digamos, en el ámbito internacional, si tenemos en cuenta lo que invierte por cada alumno, estamos, digamos, con unos niveles de financiación donde el incremento de recursos no significa mejores resultados. Y yo creo que al final, antes he escuchado en algún momento, ¿no? Porque la educación madrileña está muy mal desde el punto de vista, bueno, que hemos pasado un mal momento, digamos, como país, ha habido que hacer una serie de ajustes, es verdad, pero es que a nosotros, ¿qué nos tiene que preocupar? ¿Los medios o los resultados? Y desde el punto de vista de los resultados, la Comunidad de Madrid tiene un buen sistema educativo, mejorable, como otras tantas cosas, y por eso está puesto ese acuerdo por la transformación educativa. Vamos a hablar de medios, vamos a hablar de resultados. Señor Aguado, ¿hay dinero? Si hay dinero, el fin justifica en este caso los medios. ¿Para qué? Para bajar el índice de fracaso escolar, para tener una educación mucho más atractiva. Hombre, yo creo claro que hay dinero. Hay 17.000 millones de euros de presupuesto anual para la Comunidad de Madrid. 17.000 millones de euros. Yo creo que ahí se puede sacar una parte importante para destinarlo a educación y luego saber gestionarlo bien y hacerlo bien. Antes comentaban, bueno, pues, tanto José Manuel como Rafael la importancia del diálogo, que yo creo que estamos hablando y eso es bueno, pero también hay que decir que estamos todavía a años luz de llegar a un acuerdo educativo en la Comunidad de Madrid. La voluntad de todos los grupos es positiva, pero estamos todavía muy lejos. Primero, porque hablamos de transformar el sistema educativo en la Comunidad de Madrid. ¿Transformarlo en qué? Porque todavía yo no he escuchado en qué se quiere transformar el modelo educativo en la Comunidad de Madrid. Pero díganos en qué lo quiere transformar usted. Bueno, vamos a ir avanzando. Sí, a nosotros nos gustaría, primero, entender y no ser tan ambicioso como el propio título dice, transformación. Para transformar el sistema educativo hace falta que entren las competencias nacionales. Si queremos de verdad tener una educación a la altura de lo que aspiran los españoles, hace falta que haya un gran pacto por la educación a nivel nacional. No puedes aspirar a transformar la educación desde una comunidad autónoma. Esa es nuestra visión. Pero dentro de la Comunidad de Madrid, ¿a qué aspiramos? A intentar garantizar la igualdad de oportunidades real a todos los estudiantes, a todos los jóvenes, y también a garantizar la máxima calidad posible. Y a partir de ahí, pues habrá que ver dónde se invierte el dinero. ¿Dónde se puede invertir? Pues en aquellos barrios, distritos, municipios donde tienen más problemas para que los chavales tengan buenos resultados académicos. ¿Dónde se puede invertir el dinero? Pues, por ejemplo, en garantizar la igualdad real de oportunidades. Nosotros defendemos la gratuidad de los libros de texto en la Comunidad de Madrid, en los centros públicos y concertados. Eso supone aproximadamente 40, 50, 60 millones de euros. Bueno, pues es que se han invertido, por ejemplo, 100 millones de euros en la Ciudad de la Justicia, donde hay, ese es un campo donde corren los conejos, 100 millones de euros. Bueno, pues, ¿por qué no destinamos 50 millones de euros a invertir en libros de texto a nuestros jóvenes? Que supone un ahorro anual por hijo de 300 euros por hijo al año. Bueno, pues es una buena inversión para garantizar la igualdad de oportunidades. Habrá que reforzar los profesores de apoyo en aquellos centros que demuestran estadísticamente que tienen peores resultados. Y sobre todo en este documento que nos han presentado, yo lamento decirlo, pero es a día de hoy un brindis al sol absoluto, donde lo que vemos son buenas intenciones, pero falta calendario, falta presupuesto, faltan los ejes, definir mejor los ejes y falta sobre todo saber tener una meta global, es decir, a dónde queremos y qué queremos que sea la Comunidad de Madrid. Y eso ahí no viene recogido. Son propuestas, en algunos casos continuistas, donde nos dicen, utilizan verbos muy generalistas, de, vamos a reforzar, vamos a consolidar, vamos a fomentar. Diga, a nosotros nos queda muy pobre, ¿no? Si queremos de verdad tomarnos en serio la educación, primero, y estoy de acuerdo con Gabilondo, habrá que sentarse a hablar del procedimiento, qué queremos realmente que sea la Comunidad de Madrid en términos educativos, y luego fijar un calendario y fijar un presupuesto. Y el planteamiento y el plan que nos presenta la Comunidad de Madrid no tiene nada de eso. Así que, evidentemente, somos voluntariosos, queremos llegar a acuerdos, pero a día de hoy no somos optimistas porque no conocemos la versión definitiva y porque todavía queda mucho recorrido por delante. Vamos a intentar quitar los brindis al sol. Los brindis al sol es cuando alguien hace, por ejemplo, así, pero es al sol, ¿no? Que en una plaza de toros o en eso, como que no hay nada detrás, ¿no? Es un poco lo que quiere decir el señor Aguado, ¿no? Pero señor Van Grieken, aquí
o a mí me da la sensación, por lo que he hablado con todos ustedes de educación, si hay algo detrás, por lo menos hay una voluntad, ¿no? Y por lo menos hay una intención, y por lo menos hay una manera, o por lo menos hay unas ganas. Bien, y después vuelvo a insistir en el diálogo y vuelvo a insistir en el dinero, en los presupuestos. Porque el señor Aguado acaba de decir, hombre, si la Ciudad de la Justicia fueron 100 millones enterrados, tirados, verdad dice, ¿por qué no poner 50? A veces tampoco es tan fácil, ¿no? Van Greken, consejero, el poder hacer eso con los presupuestos, o sí. O pueden todos determinar que se ponen 50, o 75, o 100 los que hagan falta destinados a educación. Se lo preguntamos luego a la presidenta cuando venga, que estará a punto de llegar, pero se lo traslado a usted como anticipado. Muy bien, bueno, pues yo para matizar también dos aspectos también que ha comentado anteriormente Ignacio. Vamos a ver, en primer lugar, el asunto de la transformación. El título, que por supuesto no va a ser, eso no es una condición, sino con respecto al acuerdo, lo que sí quiere dar es un mensaje de transformación educativa, porque estamos viviendo unos tiempos de transformación educativa. No es el mismo contexto el de los medios tecnológicos que tenemos hoy a los que había hace 10 años, no es el mismo contexto desde el punto de vista de la globalización, no es el mismo contexto incluso lo que el profesor tiene que manejar en clase. Antes, pues quizá había un libro de texto, unas fuentes muy determinadas. A día de hoy es que en realidad el profesor lo que tiene que acabar haciendo es manejar distintas fuentes y de manera, digamos, bastante atípica o bastante diferente a lo que venía siendo habitual. Por eso es el mensaje también de la transformación educativa. Hay quienes lo han criticado porque dicen que, por ejemplo, Madrid pues no tiene que transformar porque es un buen sistema educativo, y hay quienes lo critican porque el contenido del acuerdo pues parece ser que no transforma al final la realidad educativa. Yo creo que lo que intenta ese acuerdo es fijar las bases, sentar las bases, dejémonos de semántica. Lo importante, por lo menos desde nuestro punto de vista, es el contenido de ese acuerdo y las medidas que se puedan llevar a cabo. Y con respecto a la financiación, por supuesto que tiene que haber financiación, si eso nadie lo está negando, y yo creo que además la presidenta fue bastante explícita en este caso. Ahora, esto tiene un procedimiento, y aunque también el señor Aguado, bueno, pues ha mencionado anteriormente, ya lo hemos dicho. Primero, lo que hemos puesto encima de la mesa es un borrador para ponernos de acuerdo en el qué y el grado de prioridad, y luego lo que nosotros vamos a hacer precisamente a partir de ahora es anualizar y poner presupuesto, porque eso es al final el documento que en definitiva van a tener que adherirse o no los distintos grupos políticos y las distintas asociaciones que, digamos, del mundo educativo. Entonces ya tenemos el qué, tenemos el grado de prioridad, o lo estamos buscando, le añado la voluntad, señor López, y el dinero me dicen que va a llegar. Vamos, nosotros hoy, malo será que no nos levantemos de aquí con un acuerdo. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid es la más rica en renta per cápita y la que menos gasta por alumno de todas las comunidades autónomas. Entonces el dinero igual está, pero no lo estamos viendo. Hay una cuestión que a mí me parece relevante, nosotros tenemos que hablar del modelo educativo. Nosotros hemos partido históricamente del modelo enciclopédico, con el cual la gente, tú educas y la gente va subiendo una escalera y hay mucha gente que va cayendo por el camino. Siempre nos queremos comparar con los nórdicos tienen otra lógica, que es mucho más de competencias, y por eso les va bien en PISA. Nosotros, si queremos transformar, tenemos que dar una vuelta a este tema. Lo que ha pasado es que en los últimos 20 años, y es importante, porque si vamos a hablar de lo que queremos cambiar es de dónde venimos los últimos 20 años. Los últimos 20 años ha sido un sistema enciclopédico liberalizado. Partimos de una educación pública bastante potente y ahora estamos en un sistema en el cual lo público es subsidiario de lo concertado y de lo privado. Y eso es un cambio en un sistema que ha generado muchísimas desigualdades. Cualquier elemento que pongas en un sistema de desigualdad, como puede ser el bilingüismo, lo que genera es más desigualdad, que es lo que está pasando. Y este pacto, esta propuesta que nos hace encima de la mesa, pues está llena de cuestiones que a veces son demasiado de gestión, no de modelo. O sea, que una medida sea hacer accesibles los centros, esto se llama cumplir la ley, o sea que no hace falta pactar que hay que hacer accesibles los centros, porque eso es cumplir la ley. Es más, no cumplir la ley es un problema. Ponerlo aquí es que no se está cumpliendo la ley, o decir que vamos a evaluar lo bilingüe, pero a la vez estamos proponiendo que el bilingüismo ya sea en más espacios y que sea también el francés y el alemán, cuando lo que hemos visto es que el bilingüismo está generando, sin la primera evaluación que hay que hacer, mayor desigualdad. Entonces, estamos hablando de un problema muy grande que no se resuelve con elementos
de gestión y que ese dinero que se dice que se va a poner, hasta ahora, en los últimos 20 años, lejos de ponerse, se ha quitado. Entonces, a veces cuando uno ve la propuesta, yo me decía alguien de broma, dice, es como si estuvieran intentando limpiar los antecedentes, ¿no? Pero es que hemos llegado aquí por 20 años de una propuesta educativa determinada, que es la que ha gestionado el Partido Popular, y que ahora nos dice que quiere cambiar, pero nos la dice que la quiere cambiar sin sentarse a hablar en profundidad. Señor Aguado, digo, de cara a todos nosotros, ¿no es el momento realmente, ahora que tienen que discutir todo y que tienen que debatir todo y que no hay mayorías y que ustedes están con un acuerdo de investidura, donde hay una serie de puntos, donde me imagino que hay aspectos de educación, si no se consigue ahora, ¿cuándo lo van a conseguir? Bueno, si no se consigue a través del diálogo y del consenso entre ustedes, ahora que es el momento en el que pueden hablar PSOE, Podemos, etcétera. Sí, en ello estamos. Estamos intentando llegar a acuerdos. Hemos llegado a acuerdos en muchas cosas y en educación también deberíamos llegar a acuerdos. Pero yo creo que, comentaba antes José Manuel acerca del diagnóstico. Yo no sé si es porque soy nuevo en política, pero los diagnósticos ya están muy trillados. Yo creo que al final los políticos tenemos que dar soluciones y sobre todo saber dónde queremos ir. Y nosotros, los ciudadanos, sabemos dónde queremos ir. Sabemos qué modelo educativo queremos para la Comunidad de Madrid y para España para los futuros 10, 15, 20, 30 años. Lo tenemos clarísimo. Lo he dicho al principio, es garantizar la igualdad, pero no como un discurso o un brindis al sol, sino real, de igualdad de oportunidades reales, de que independientemente de en qué barrio nazcas, en qué municipio nazcas en la Comunidad de Madrid, tengas las mismas oportunidades para así que con esfuerzo y con talento quieres y con ganas puedas llegar a donde quieras, donde te plantees. Y el segundo objetivo, calidad, la máxima calidad posible en el sistema público educativo en la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahí habrá que poner soluciones. Es que a veces voy a los foros, es todo el diagnóstico, no, oye, ya está bien de diagnosticar. Vamos a centrarnos en qué queremos hacer. Para garantizar la igualdad de oportunidades, bueno, pues algunas medidas que hemos impulsado, para que la gente tenga ideas claras de lo que ya hemos hecho. Hemos reducido un 20% el precio de escuelas infantiles públicas, de 0 a 3 años. Bueno, ha bajado este año un 20%, medida que ya está puesta en marcha. Hemos conseguido reducir las tasas universitarias entre un 15 y un 20% de grado y de máster, ya están conseguidas. La ley de gratuidad del libro de texto se empieza a tramitar este mes en la Asamblea de Madrid, para que ojalá el año que viene tengamos libros gratis en centros públicos y concertados de la Comunidad de Madrid. Bueno, soluciones en esa línea de garantizar la calidad. Pues habrá que también plantearse, no solamente reformar a nivel autonómico, sino también a nivel nacional, cómo estamos promocionando a nuestros profesores, cómo estamos facilitándoles una carrera interna, cómo estamos motivándoles. Todo eso que forma parte también dentro del acuerdo educativo, que espero que sigamos trabajando en él, de soluciones reales, porque al final nos quedamos en el diagnóstico y estamos eternamente viviendo en el diagnóstico. Bueno, yo creo que hay dinero, que hay voluntad, que hay diálogo y hay soluciones, al menos por nuestro partido, se están poniendo encima de la mesa. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo luego en las medidas concretas y dejamos la teoría para los teóricos, que está muy bien y que lo hacen muy bien además. Consejero, ¿yo veo ahí una mano tendida o me lo parece? Porque si están trabajando juntos y está diciendo lo que dice el señor Aguado, un poco más, a López un poquito más reticente, ¿no? Quizá, pero si hay cosas que ya se pueden conseguir, ¿usted es optimista a estas alturas? Vamos a ver, yo en esto incido también en lo que ya ha dicho también Gabilondo, ¿no? Soy optimista por necesidad, y aquí yo creo que la necesidad nos la está marcando al final el pueblo de Madrid. El pueblo de Madrid quiere al final que pongamos medidas que sean independientes del partido político que en definitiva esté gobernando. Antes también se ha hablado antes, ¿es posible o tiene alguna consecuencia el poner en marcha medidas en la Comunidad de Madrid sin haber llegado a un pacto educativo nacional? Pues claro que tienen sentido, porque yo les invito a ustedes a ver, por ejemplo, comparar sistemas educativos en España entre distintas comunidades autónomas y nos encontramos que tenemos más diferencia que los que puede haber entre países de la OCDE, con las mismas leyes teóricamente para todas las comunidades autónomas. La realidad no es esa. La realidad es que nosotros podemos poner en marcha unas cuantas cosas que afectan al aula, al centro, y son de las que estamos discutiendo. Por eso ahí hemos perdido la parte esta de invertir en pública, privada, concertada. Es que nosotros abogamos por la libertad, pero dentro de la libertad, por ejemplo, medidas concretas. Hay zonas, distritos, municipios de Madrid que tienen contextos socioeconómicos muy difíciles. ¿Podemos poner en marcha un programa que sea específicamente para dotarles de más recursos? Eso es uno de los contenidos, me parece bastante concreto y creo que incide clarísimamente en la calidad de la educación madrileña. El problema, Constantino, si me permites, es que al final en el documento, en el pacto por la transformación, entre comillas, que yo lo llamaría pues, un pacto por la mejora, o por el intento de mejora, ahí aparecen verbos muy generales. Aparece fomentar, desarrollar,
consolidar. Pues no sé, a mí se me queda eso muy cojo. ¿Qué significa fomentar? ¿Fomentar cuánto es? ¿Fomentar de 1 a 10, 1? ¿De 1 a 10, 10? ¿De 1 a 10, 100? ¿Eso qué es? Al final son 93 medidas que no dicen nada. Evidentemente estamos de acuerdo. ¿Cómo no vas a estar de acuerdo con reforzar el número de profesores en aulas TGD? Pues sí. ¿O cómo no estás de acuerdo en aulas de apoyo, en centros preferentes? Pues claro que sí. Pero ¿cómo se va a hacer? Y al final, el miedo que tenemos en Ciudadanos es que este plan vaya al cajón de los planes del PP que terminan en un cajón. Es decir, que se anuncian a bombo y platillo, que son grandes planes sobre el papel, pero que luego no tienen ni calendario, ni presupuesto, ni tienen nada de nada. Y nos da miedo porque ya sabemos cómo son. Por eso estamos intentando que aterricen, que ese plan no se quede en 93 medidas que anuncia la presidenta en rueda de prensa con todos los medios detrás. No, aterricemos ese documento y cuando conozcamos calendario, cuando conozcamos presupuesto, cuando conozcamos quién va a formar parte, por ejemplo, de la comisión de seguimiento. Es que no sabemos quién va a hacer la comisión de seguimiento de este acuerdo. Es decir, nos da miedo que se quede en humo. Y como no queremos eso, vamos a pedir, por activa y por pasiva, al Gobierno, al señor consejero y también al Partido Popular, que se tome en serio este plan y que entre todos seamos capaces, vamos a ver, contando con Podemos y con PSOE, de sacarlo adelante, ojalá que por unanimidad. Pues vamos a ver si somos capaces de hacerlo, porque es que el consejero está aquí y además está escuchando, con lo cual algunas de esas cuestiones no las vamos a hacer retóricas, ya que estamos aquí todos, vamos a intentar responder a estas cuestiones que plantea el señor Aguado, consejero. Sí, bueno, en primer lugar, el asunto de los indicadores. Esto yo creo que el día que se reunió la presidenta también con los 4 portavoces de los grupos políticos, también se lo puso claro sobre la mesa. Presentamos un borrador, es un borrador que contiene medidas, actuaciones, pero que le falta a ese plan, le falta algo para convertirse en proyecto o en estrategia. Y ese algo es anualizar, que es lo que está pendiente ahora, de la misma manera poner presupuesto, digamos, a ese plan, porque es absolutamente necesario. Y por supuesto con una comisión de seguimiento. Nosotros creemos firmemente en la necesidad de poner en marcha un proyecto de estas características para la Comunidad de Madrid. Sí, yo por aportar un poco en esto, yo creo que el plan, el problema que tiene es que no está abordando el modelo. O sea, estamos utilizando los últimos 20 años con el modelo para algunas medidas. Yo ahí no comparto con Ignacio, o sea, es verdad que el plan está lleno de verbos extraños, pero es como decir que las dos claves de la educación es la calidad y la igualdad. Bueno, son tan genéricas que sobre eso cabe cualquier cosa, que yo creo que hay que ir un poquito más abajo. Pero nosotros lo que estamos encontrando es, yo estoy de acuerdo con el tema de la libertad, el problema es que hay algunos sitios donde nadie puede ir a una escuela pública y que estamos teniendo déficit de inversiones en centros públicos y que el año pasado peleamos para que hubiera inversiones en centros públicos y que más de la mitad en este momento ni se han empezado. Por tanto, hablamos de algunos elementos que luego a la hora de la verdad no se están ejecutando. Insisto, había algo más de 30 millones de euros para ejecutar y pues la gente de Bustar Viejo está esperando, la gente del Sánchez Vallecas está esperando, sitios donde tú solo puedes elegir otro tipo de centro y por tanto no se está abordando el tema de los recursos. Yo creo que de este acuerdo lo que sí podríamos llegar a cuestiones a lo mejor menos de lo que se esperaba, pero más concreta, que tiene que ver con las infraestructuras que son claves en este momento de infraestructuras educativas. Perdón, porque tenemos a los alumnos que quiero que pregunten y que puedan intervenir. Que veía yo más optimismo en la mesa anterior, que era como más así profesional, ¿no? Y un poco de los sindicatos, los profesores, los colegios, los centros, como diciendo, no hay más remedio que echar toda la carne al asador, porque de verdad, y a ustedes les veo diciendo, no, pero si no hay más remedio, es decir, si la ciudadanía nos está demandando, si nos está exigiendo, pero queremos saber cómo. Bueno, estamos en el cómo con ustedes, porque yo decía, vamos a ver cómo conseguimos hacerlo. Son ustedes quienes nos lo tienen que contar. ¿Cuáles son las inquietudes de nuestros chavales? María. Se me oye, ¿no? Sí. Pues a ver, Cristina Ballesteros les pregunta. ¿Dónde está Cristina? Hola, Cristina. Hola, Cristina. ¿Por qué los políticos os empeñáis en llevar la contraria al rival en vez de intentar lograr un acuerdo? Este pensamiento está formulado de diversas maneras a lo largo de distintos tweets de distintos alumnos que están aquí, pero es una pregunta recurrente. A ver, ¿quién se la Yo puedo dar mi opinión Venga, personal. Yo entré en política justamente porque estaba hasta el gorro de ver eso. Hasta el gorro. De hecho, dejé mi empresa donde trabajaba, el anonimato, dejé de ver a mi familia, a mis amigos, para meterme en este follón, que es la política. Y llevo 1 año y medio como portavoz en la Asamblea de Madrid, porque estaba cansado de ver siempre las mismas caras, los mismos discursos y que todo el de enfrente lo había hecho mal por defecto. Todo estaba mal.
Hombre, alguna cosa habrá hecho bien este señor, alguna. Y a partir de ahí puedes empezar a construir. Y este señor, consejero, y la presidenta regional han hecho muchas cosas bien y otras mal. Pues habrá que quedarse con lo bueno e intentar construir a partir de ahí. Igual que han hecho otros gobiernos. Pues a mí el discurso de enfrentar y de hacer política de bloques y de choques y de qué malos son, que se quite este señor para ponerme yo, a mí no me gusta. Y creo que como a mí, a otros muchos no nos gusta y a muchos millones de españoles. Nosotros tenemos una voluntad constructiva de reconocer lo que se ha hecho bien en estos años en la Comunidad de Madrid, pero también no callarnos y decirlo bien alto lo que se ha hecho mal, que se han hecho muchas cosas muy mal. Y a partir de ese enfoque, y contando con los partidos de izquierdas, con el Partido Socialista y con Podemos, intentar conformar mayorías que representen a la mayoría de los madrileños. Ese es el objetivo, no tiene más. No es nuestro objetivo, no es imponer nuestro criterio y que sea todo ciudadano, no. Habrá que ceder, y habrá que ceder con PSOE, habrá que ceder con PP, habrá que ceder con Podemos, para que al final la gente vea que somos útiles. Nuestro objetivo únicamente es hacer política útil, ni más ni menos. Y que dentro de 3 años, cuando nos valoren, digan, pues estos señores han hecho política útil o han sido más de lo mismo. Hemos visto a lo largo de la mañana que la imposición hoy aquí por lo menos no funciona. No, yo no estoy de acuerdo con que haya un choque por el choque. Lo que es cierto es que la sociedad, ante cualquier elemento, ante este vaso, la gente la ve de diferente manera, lo que significa está medio lleno, está medio vacío. O sea, la percepción social se transforma en términos políticos en diferentes visiones, y lo que nosotros tenemos son diferentes visiones sobre lo que está pasando con la educación. Y lo que yo creo que se ha cambiado en esta comunidad es que hay diálogo. En los últimos 20 años no ha habido diálogo porque había mayorías absolutas, y ahora dialogamos. Nos ponemos de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero dialogamos. Y lo que estamos intentando con este tema educativo, yo lo veo por mi parte, ¿no? Yo creo que tenemos una mala herencia, pero estamos haciendo un esfuerzo para ponernos de acuerdo con los dos partidos de derecha, Ciudadanos y el Partido Popular, para entender de la misma lógica cómo funcionan las cuestiones. Entonces, pero no me parece mal siempre lo que dice Ignacio, porque Ignacio y yo coincidimos en bastantes cosas cuando estamos en el Parlamento, y a veces también con Rafael. Y además yo creo que hay buen tono en el Parlamento. Hemos conseguido un tono de normalidad a la hora de debatir. A veces no nos ponemos de acuerdo, pero no hay un choque, sino no nos ponemos de acuerdo. Pero eso es lo que pasa en la sociedad y no pasa nada. Entonces estamos haciendo un esfuerzo por ponernos de acuerdo en lo que sea. En esto educativo vamos a, aunque sea, llegar a un elemento clave de los 4 o 5 puntos en los que pudiéramos estar. Yo insisto, el tema de las becas, de los apoyos, de las infraestructuras, ahí hay elementos en los que podríamos estar de acuerdo. Rafael. Sí, bueno, yo creo que esto también algunas veces se tiene que analizar con un poquito de distancia. Hemos llegado aquí porque hay voluntad, porque hay voluntad, la ha habido en el seno de la comunidad educativa, y ese es el Consejo Escolar, pero la hay a nivel político también, y independientemente de que cada uno aquí estemos intentando defender nuestras posiciones. Tened en cuenta que yo creo que aquí todo el mundo lo que está intentando es mejorar la educación en Madrid. Las perspectivas pueden ser diferentes, lo decía antes José Manuel, ese vaso puede estar medio lleno o medio vacío, depende un poco de cada uno, pero lo que sí es importante es llegar al acuerdo, y en esto sí que es que ese vaso tiene agua, y esto es un poco lo que estamos intentando hacer. O sea, no veamos el medio lleno o medio vacío, ¿tiene agua o no tiene agua? Y esto traducido es, vale, hay cosas que tienen que ver con la libertad, hay cosas que tienen que ver, como hemos oído anteriormente, que pueden generar más choque o puede generar más discusión, pero hay otras en las que lo tenemos bastante claro y queremos mejorar la educación en Madrid. Y, por ejemplo, mejorar la educación en Madrid, y esa es una de las actuaciones que contiene el acuerdo, es aumentar la atención, el presupuesto, la inversión que tenemos en orientación educativa. Y la orientación educativa para nosotros es clave a día de hoy. Eso es un elemento que yo creo donde podemos buscar, digamos, ese acuerdo y ese denominador común, que es en el fondo lo que estamos buscando. No intentamos que todos los partidos políticos tengan la misma política educativa. Eso es imposible, porque eso diferencia a cada uno de nosotros. Ahora, sí que podemos llegar a un denominador común, y ese es el objetivo del acuerdo. Bien, pues si ese es el objetivo y nosotros tenemos 2 preguntas más, vamos a hacerlas rápido y le vamos a pedir respuestas mucho más rápidas. María, a ver, ¿a quién tenemos por ahí con preguntas? Pues creo que es un profesor, Juan Rayito. Juan, ¿dónde está don Juan? Allí. ¿Qué pregunta? ¿Dejarán a un lado sus intereses políticos por el bien de nuestro sistema educativo? Firmado un incrédulo. Un profesor incrédulo, diría yo, ¿no? Juan Rayito, por lo que dice, ¿no?
Es que estábamos en el inicio de la conversación, la política educativa, Van Grieken, es política, es educativa, quitamos el término política y entonces nos quedamos solo con educación, ¿es posible? Bueno, yo estoy convencido que es posible y de verdad que trabajamos para ello. Todas las mañanas nos levantamos, aunque para algunos pueda resultar increíble, pero la realidad es que trabajamos por la mejora de la educación en Madrid y intentando llegar a acuerdos. Y solamente voy a poner un ejemplo que creo que es importante también. Llegamos a un acuerdo muy importante que tiene que ver con el profesorado, como es el acuerdo de interinos para la enseñanza pública en Madrid. Ese acuerdo era un acuerdo que no se había firmado desde hace muchísimos años. Y eso significa, digamos, ceder posiciones desde la administración educativa y desde las centrales sindicales, que también defendían, digamos, sus posiciones. Me parece que ese es un ejemplo de trabajar desde el diálogo para la mejora de la Comunidad de Madrid y, en definitiva, para su educación. Yo sí te diría, Juan, o sea, mis intereses políticos es mejorar la realidad, no sé qué otros intereses políticos... y creo que tanto Rafael como Ignacio no creo que le mueva nada más que eso. Ahora, desde mi perspectiva política, yo creo que nosotros tenemos un sistema educativo que está generando mucha desigualdad, que hay una gente que la está dejando por el camino y que eso hay que resolverlo, y también creo que hay recursos para hacerlo y que la Comunidad de Madrid está decidiendo ponerlos en otras cosas y no en esto. Yo siempre discutimos, creo que se dedican a poner muchos ladrillos en autopistas y poco en la educación. Entonces yo voy a discutir, porque creo que la educación es un elemento crucial y que es el elemento que va a generar cohesión social en un sistema que está cayendo en desigualdad en la comunidad autónoma más desigual de nuestro país, en el país más desigual de la Unión Europea, y creo que es importante. Entonces mis intereses políticos son estos, simplemente que haya más cohesión y que la educación sea clave en ese proceso de cohesión. Dirán ustedes que me estoy moviendo yo mucho, no se asusten, que es que estoy ubicando una silla porque dice la presidenta que estaba llegando que quería asistir al debate. Digo, pues ponemos una silla en cualquier lado, que somos dos. Digo, bueno, pues son ustedes dos, se sientan dos. Señor Aguado, yo es que acostumbro a contarlo todo, tal y como pasa. Yo no creo que el interés político, al menos de mi partido, sea muy distinto al de vosotros, al de los profesores, al de los estudiantes, al de los padres y madres, que es intentar hacer las cosas bien y contribuir a que las cosas vayan mejor. Y tener seguramente una visión más general de la visión estrictamente del profesor o del estudiante o de los directores de centro o de los profesores universitarios o de los rectores. Nuestra labor es intentar tener una visión general y que las cosas vayan mejor entre todos. Pero no creo que sea bueno renunciar al interés político, ¿no? Es precisamente el interés político lo que tiene que estar alineado con el interés general. Si renunciamos al interés político, renunciamos al interés general. Pues yo siento que eso es incrédulo. Yo también lo era con lo que había, pero sinceramente creo que tenemos una ventana de oportunidad para aprovecharla en la Comunidad de Madrid y en toda España. Hay dos opciones. Puedes intentar o pensar que esto va al choque de trenes otra vez y que todo sigue igual, o que ha habido cambios. Yo creo que ha habido cambios importantes en muy poco tiempo en España. Cambios importantísimos. Y hay que, por lo menos de nuestra parte, aprovecharlo. Vamos a intentarlo. Y como digo, vamos a ver si en estos 2 años y medio que quedan de legislatura somos capaces de demostrar que hemos hecho cosas, que éramos útiles, que éramos imprescindibles para que las cosas fueran mejor y que en concreto el sistema educativo mejorara. Última pregunta, María. De Paula A, con muchas A's. Paula. Allí al fondo. Vale. Final. Paula dice, vengas de donde vengas, ¿realmente la educación es igual para todos? Vengas de donde vengas, la educación es igual para todos. La realidad a día de hoy no, es evidente, es que no. Es que si vienes de barrios más pobres, pensando ya simplemente en Madrid capital, si vienes de barrios más pobres, más desfavorecidos, tus oportunidades no son las mismas que si te has educado en otros barrios más ricos, o si has tenido la posibilidad de ir a otro tipo de formación. Eso es la realidad, lo que tenemos hoy. Que evidentemente en España hay un sistema educativo público de buena calidad, sí. Sí, y sería, yo creo, una tontería negarlo. Tenemos un buen sistema educativo público en España y en la Comunidad de Madrid. Muy bueno. ¿Pero que se puede mejorar? Por supuesto que sí. Se puede mejorar en muchas cosas. En igualdad de oportunidades, empezando desde los 0 a 3 años, que ya podemos empezar a hacer incidencia en cómo prestamos el servicio, que todo el mundo tenga acceso a él, si lo necesita, y pasando por la primaria, secundaria, bachillerato, universidad, cómo preparamos a nuestros jóvenes en la universidad, les estamos dando las herramientas necesarias para que salgan ahí fuera a comerse el mundo y no que el mundo se los coma a ellos. Todo eso hay que mejorarlo, pero hombre, partimos de una base que creo que es buena, que es positiva, que se han hecho las cosas bien en 35 años en España, pero que tenemos mucho recorrido, que imagino que coincidirán el resto de portavoces conmigo,
y que si somos capaces de aprovecharlo vamos a mejorar, porque tenemos mucho espacio, ¿no? Hasta llegar a ser como los sistemas educativos del norte de Europa, donde pues, es un ejemplo a seguir en muchos casos, pues seguramente habrá que mirarse ahí. Yo creo que está todo inventado en educación, seguramente no hay que inventar nada, hay que copiar lo que funciona bien e intentar mantener lo que ya funciona. Vamos cerrando, José Manuel. Es obvio que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades y que depende de dónde naces, tienes mejores recursos o no en términos educativos, y que la desigualdad en términos educativos se ha producido por dónde estás poniendo el dinero y en qué sitios. Yo lo he contado alguna vez, la diferencia de esperanza de vida entre Usera y el barrio de Salamanca son 7 años y medio, que es lo mismo que hay entre México y Suiza. O sea, en nuestra propia ciudad hay una desigualdad tremenda en lo que vives, y eso tiene que ver en lo que comes, en lo que estudias y las posibilidades que tienes de cambiar tu vida. Y eso en nuestra región, en nuestra ciudad hoy es enorme, y eso se está viendo en la educación, porque no se están poniendo los recursos, y cuando se están poniendo están yendo siempre, como es el efecto Mateo en sociología, le das al que tiene y le quitas al que no tiene. ¿Este acuerdo, consejero, garantizaría esa igualdad a la que nos estamos refiriendo? Bueno, el acuerdo lo que propone es alguna de las medidas precisamente que incide en aquel contexto socioeconómico más desfavorable. Ese es el caso de los centros de atención primaria, en donde se intenta focalizar, poner más recursos en vez de abandonar a su suerte a quien no tiene buenos resultados académicos o de convivencia. Al revés, es poner más recursos en ese punto. Bueno, yo aquí... yo intento tener cierto grado de rigor también, de vez en cuando intentando poner cifras, ¿vale? Y eso de, bueno, tiene la misma educación dependiendo de dónde venga, eso se mide, por ejemplo, en el informe PISA, y hay una correlación entre el índice socioeconómico y cultural y lo que sería el resultado en matemáticas. Y lo que dice es que España, la Comunidad de Madrid, está en la media de la OCDE. Esto sucede en todos los países del mundo. Hay una cierta correlación entre, digamos, tu contexto socioeconómico y los resultados académicos del centro. Pero lo que viene a decir es que nosotros estamos en la media de todos los países. Primer dato. Y luego un segundo dato muy importante. PISA también tiene un indicador que es el indicador que habla de inclusión académica. Y es verdad que nosotros tenemos un sistema que, mirado por barrios, tal y como decía José Manuel, puede que haya un centro que, desde el punto de vista socioeconómico, sea más elevado que en otro distrito de Madrid, pero sin embargo la distribución de resultados académicos es la misma en los dos centros, o prácticamente la misma. Esto es muy importante. Los resultados académicos en la Comunidad de Madrid no dependen del centro donde tú estés estudiando. La distribución que tiene de notas es aproximadamente la misma en los distintos centros, y eso, en definitiva, lo que trata es de igualar razonablemente las oportunidades de educación. En esto siempre hay mucho más que hacer, no me cabe la menor duda. Y también lo digo, como sociedad no podemos permitirnos dejar a gente atrás que es gente, digamos, valiosa para nuestra sociedad. Solamente por ese egoísmo sería importante, digamos, el dar oportunidades a que realmente se lo merece desde el punto de vista del potencial académico. Estamos a un minuto para que sean las 2 menos cuarto y vamos a proceder al acto de clausura con la presidenta, con Cristina Cifuentes. Sabemos que usted a las 2 tiene que salir escopetado, usted también, pero sí un minuto para cerrar, ¿no? Para cerrar, si es que hay razones para el optimismo. Está usted negando, según escuchaba al consejero, señor López. Dígalo, no se quede con las ganas, pero muy deprisa, y cerramos. Sí, en una región desigual como esta, la más desigual, las medias no funcionan, porque alguien se come 2 pollos y alguien no se come ninguno, y eso está pasando en esta región. Yo creo que vamos a seguir dialogando, vamos a seguir sentados en las mesas con todos los actores, aunque nunca acabamos de tener claro con quién hay que firmar esto, que sería bueno que un día nos lo aclarasen. Pero yo creo que podemos llegar a acuerdos que tengan que ver con las becas, los comedores, con las infraestructuras, con cosas pequeñas, que a lo mejor eso es lo que podemos hacer, y que eso incluso se resuelve vía presupuesto si es que hay voluntad. Pero vamos, sigamos dialogando, que yo creo que para eso estamos. Ignacio Aguado, ¿seguimos dialogando con optimismo o no? Yo creo que si tenemos algún reto, si tuviéramos que destacar el reto más importante que tenemos como sociedad en los próximos años, es la educación. Sin ninguna duda, si tuviera que elegir uno, esa es la educación. Porque la educación es una condición indispensable para cualquier sociedad que quiera avanzar. La sociedad te hace libre, te hace crítico, te hace dialogante, te hace entender las dos partes de una montaña y ver la vida de otra manera y tener capacidad para progresar
y para poder crecer como persona. Por eso, al menos en mi partido, yo estoy convencido que en el resto también, vamos a poner toda la carne del asador para que en las comunidades autónomas, para que a nivel nacional haya un gran pacto con la educación, intentar sacar en la medida posible el debate de la educación, del debate partidista, del día a día, y sentarnos y ver cómo podemos alcanzar un pacto por la educación que nos permita educar a toda una generación de jóvenes y no estar cambiándola cada 3 o 4 años en función de qué partido gobierna. Vamos a pelear por ello, desde luego sería un grandísimo legado poder dejar a los españoles, y en este caso a los madrileños, un sistema educativo mejor que, bueno, pues tenga la capacidad de generar buenas personas, ¿no? Buenos ciudadanos y buenos profesionales también. Escuchábamos cuando empezábamos, y ya que terminamos, a Ángel Gabilondo. Y terminaba él hablando de las dos palabras que luego nos hemos quedado, que era el diálogo y que era también el optimismo, decía, por naturaleza, ¿no? Un poco mirando al futuro. Así que con esas dos palabras que le cedo a usted, yo tengo la cesta llena, repleta, pero esas dos se las cedo para decirme si es ahora más o menos optimista que antes de sentarse con nosotros esta mañana. Yo sigo siendo optimista, soy optimista en este momento. Creo que es importante y yo estoy absolutamente convencido que podemos llegar a un acuerdo. Podemos llegar a un acuerdo porque al final las preocupaciones son las mismas. Consiste en mejorar la educación de Madrid, en tener una serie de medidas que sean el denominador común de lo que cada uno de los partidos puede poner encima de la mesa. Creo que existe esa oportunidad. Creo que se ha hecho un proceso que desde mi punto de vista también ha sido modélico desde los inicios. Es que estamos llegando aquí al final de algo que empezó pues, prácticamente hace un año, con unos debates de unos expertos, con el papel del Consejo Escolar. Yo creo que ha sido un proceso bastante participativo y que estoy absolutamente convencido que podrá dar sus frutos que además, y así aprovecho para aclarar a José Manuel, digamos, tiene 2 mesas de debate y por lo tanto 2 foros donde queremos conseguir que este acuerdo esté soportado. Por un lado, el acuerdo social, y para el acuerdo social la firma de los sindicatos, de las asociaciones, digamos, de representantes de padres y de madres, representantes de la inspección o quienes fueran, y por otro lado la parte política de ese acuerdo, y esa parte política del acuerdo es, en este caso, buscar el consenso de los 4 partidos políticos de la Asamblea. Desde luego trabajamos por ello, estamos poniendo mucho esfuerzo, tenemos que todavía poner más y por supuesto que yo estoy esperanzado en que podamos llegar a conseguirlo. Muy bien, pues con ese rayo de esperanza, agradecerles que hayan estado aquí, incluido el señor Gabilondo. Nos vamos a ir a nuestra clausura, así que yo casi les pido, que no, estas cosas pasan. Les voy a contar lo que pasa cuando uno le meten prisa. ¿Puedo? ¿Me permiten ustedes que cuente? Como estamos en directo y nos están viendo en toda España y en Madrid, por supuesto, a veces a uno le llaman para decirle que determinados políticos tienen prisa, ¿vale? Y entonces tienen que terminar antes, o tienen que clausurar antes, o después, y entonces todo esto, de verdad, a uno que intenta hacer su trabajo, le somete a un estrés, que verán ustedes que he cogido a don Rafael, le he quitado de la mesa, me lo he traído aquí, le he sentado, entonces el hombre se ha movido, en fin. Estas cosas, ¿saben lo que pasa? Que son cosas absolutamente normales. Las del debate y las de que los políticos aquí donde los ven discutan y no se pongan de acuerdo también son normales. Solo hay una exigencia al final, que las cosas salgan y funcionen. Y lo que yo creo que hoy nos estaban trasladando el auditorio es: consigan que funcionen. No me cuenten tanto cómo lo van a hacer, pero si es posible háganlo, porque esa buena voluntad yo creo que está presente en todos y cada uno de ustedes. Así que a ellos que nos han acompañado yo les pediría con un aplauso. Gracias. Por haber estado con nosotros, de verdad. Y ha sido un auténtico placer. Y ustedes, y yo les decía, y cuando se dice que se llega, pueden ser -4 o -10. Sé bueno, pero se llega. Y aquí está la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es Cristina Cifuentes, y que cuando le contábamos que lo que íbamos a tratar era de dar forma a este acuerdo por la transformación educativa madrileña, me dijo aquello de... Pase usted por aquí. Me dijo aquello de, pues hay que estar, estoy. ¿Qué tal? Si hay que estar, estoy. Y si hay que clausurar, se clausura. Porque llevamos desde las 10 de la mañana, ya sabe usted que a mí el micro me gusta, pero ya ahora a las 2 uno empieza ya a cansarse, ya uno se resiente.
Pero tengo una sensación. Todos los que han pasado por aquí han dicho que sí, que hay que transformar la educación madrileña. La palabra luego olvídese, puede ser mejorarla, adecuarla, conseguir que todo vaya mejor. Y aunque los políticos, que eran los últimos que se nos han sentado, los portavoces, incluido el señor Gabilondo, que no está aquí porque está en Valencia, pero estaba con nosotros desde Valencia a través de la grabación que nos dejó, decía lo mismo, que eran dos palabras: optimismo y diálogo. Yo sé que usted nos va a dirigir unas palabras. Yo le digo, si es capaz de mantener alto el listón, optimismo y diálogo han estado presentes a lo largo del día. Ese es su atril, así que muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, querido Constantino, consejero de Educación, portavoces de los grupos parlamentarios de Ciudadanos y de Podemos en la Asamblea de Madrid, vicerrector de Innovación de la Universidad Camilo José Cela, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela, presidente, editor. Primero has visto que he puesto el título de amigo por delante, pero además también como presidente y como editor de Madrid Diario, que es quien organiza estas jornadas. Buenas tardes a todos, muchas gracias, alumnos, alumnas, profesores y participantes en estas jornadas de educación. Gracias en primer lugar a Madrid Diario por haber organizado unas jornadas de estas características. Gracias también a la Universidad Camilo José Cela por haber prestado para las mismas estas magníficas instalaciones educativas, y creo que de esta manera, acogiéndonos para unas jornadas sobre educación, un tema que tanto importa y del cual tanto hay que hablar en el momento actual, creo que la Universidad Camilo José Cela demuestra una vez más su implicación directa y grande en todos los asuntos que tienen que ver con la educación, y por tanto esta universidad, la Camilo José Cela, reafirma su liderazgo social y su utilidad como agente también dinamizador del debate público. Bien, a lo largo de toda la mañana se ha hablado de educación. Yo tengo la satisfacción de decir que también la Comunidad de Madrid es la región española donde más se está hablando de educación en los últimos meses, donde más se está debatiendo de los cambios que necesita nuestro sistema educativo. Y creo que esta jornada representa pues un paso más en ese proceso de reflexión conjunta que hemos abierto hace ya unos cuantos meses, bajo el interrogante que le da título "Hay que transformar la educación madrileña". Y yo creo que la respuesta que todos compartimos, todos, desde diferentes puntos de vista, pero coincidimos en que efectivamente hay que transformar la educación madrileña. Pero creo que a la vez también es necesario que conozcamos cuál es nuestro punto real de partida. En los últimos años nuestra región, la Comunidad de Madrid, pues ha conseguido dotarse de un sistema educativo que en muchísimos aspectos revela objetivamente una calidad muy alta. Es el caso, por ejemplo, del programa bilingüe, que ha sido tan positivo que en estos momentos, como saben ustedes, lo hemos extendido a la formación profesional. Este año es el primero, y que también proponemos ampliarlo también al segundo ciclo de educación infantil. Y es lo que ocurre también, por ejemplo, con algunas reformas de vanguardia, como la implantación del programa de robótica como asignatura obligatoria en la secundaria, por poner solamente algunos ejemplos de las cosas que se están haciendo y que contribuyen a hacer de nuestro sistema educativo un sistema de calidad. El nuestro, además, también es un sistema que proporciona un rendimiento muy bueno a los alumnos. Esto queda reflejado en el informe PISA, que es el que analiza los resultados de los sistemas educativos, que además este informe asegura también la libertad de elección para las familias y también favorece la autonomía de los centros y su especialización. Pero yo no quiero caer en un discurso triunfalista de todo lo bien que se está haciendo, que creo que es mucho, pero también indudablemente creo que hay muchas cosas que tienen que mejorar, y es muchísimo, diría yo, el camino que queda por hacer. Y precisamente por eso, desde el Gobierno que tengo el honor de presidir, estamos dedicando un esfuerzo importante a estos asuntos que hasta ahora no se habían considerado prioritarios. Así, por poner algunos ejemplos de cosas que estamos haciendo, hemos
lanzado una estrategia contra el acoso escolar. Hemos incrementado también los recursos para todos aquellos niños y niñas con trastorno del espectro autista, TEA. Hemos mejorado también los programas de formación para los profesores y también hemos creado nuevas becas, como por ejemplo las becas de segunda oportunidad. En definitiva, estamos trabajando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid para mejorar el sistema educativo, pero lo hacemos desde la convicción de que partimos, como decía hace un momento, de una situación que es razonablemente positiva. Ahora bien, al llegar al Gobierno hace 16 meses nos encontramos con algo que no funcionaba, y hay que decirlo, no funcionaba y era además urgente arreglar. Me estoy refiriendo al diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa. Y por eso, precisamente, nuestro objetivo y nuestro afán ha sido dialogar con todos desde el primer momento, y no solamente con los grupos políticos representados en la Asamblea, sino con toda la comunidad educativa. Tuvimos claro también que el Consejo Escolar tenía que recuperar su protagonismo, el protagonismo que le corresponde, y también teníamos que recuperar el diálogo con las asociaciones de familias, con los sindicatos, cosa que, por cierto, hemos podido hacer, puesto que hemos podido firmar un gran acuerdo educativo, el primero en 8 años, con los sindicatos presentes en el mundo de la educación, Comisiones Obreras, UGT, CESIF, CESID, AMPE, pero también hemos dialogado con los profesores, tanto funcionarios como interinos, y hemos podido además incluir en este camino de transformación, en este camino del diálogo, también a muchos expertos del mundo de la educación de diferentes tendencias políticas. Yo creo que los ciudadanos ya están cansados de que con cada cambio de gobierno cambian las leyes educativas. Esto es algo que desgraciadamente venimos viendo desde hace ya muchos años, muchas legislaturas, gobierne quien gobierne, nuevo gobierno, nueva ley educativa y a empezar de cero. Yo creo que el sistema educativo no tiene que reflejarse en el gobierno de turno, sino se tiene que reflejar y tiene que reflejar al mundo en el cual se van a incorporar los jóvenes en su etapa educativa. Para eso es para lo que nos eligen los ciudadanos, y creo sinceramente que los ciudadanos no pueden entender que no seamos capaces de llegar a un gran acuerdo educativo o a grandes acuerdos educativos que den estabilidad al sistema y que permitan efectivamente que, aunque cambien los gobiernos, el sistema se mantenga. Por eso creo que tenemos la obligación, porque los ciudadanos nos lo exigen, de ponernos de acuerdo, de llegar a acuerdos en materia educativa en todos los niveles, a nivel del Gobierno de la Nación, pero también en las comunidades autónomas, que tenemos además, como saben, transferidas las competencias en materia de educación. Precisamente por eso propusimos a inicio de la legislatura un gran acuerdo aquí en la Comunidad de Madrid, un acuerdo por la transformación de la educación en Madrid con un objetivo claro, y es centrarnos en aquello que ocurre en el aula, sin hablar de grandes cosas, pero sí de las cosas pequeñas, que son las que influyen en el día a día de la educación. Lógicamente, centrarnos en aquello que ocurre dentro de las aulas, dentro del ámbito de competencias que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y creo que es mucho lo que podemos hacer, mucho lo que debemos hacer, pero nuestro objetivo no es decidir si cumplimos o no cumplimos una ley educativa. Lo digo porque parece que este es el debate que en las últimas semanas estaba en las calles. Nosotros no podemos cuestionar que las leyes hay que cumplirlas, tenemos que cumplirlas. Las leyes emanan del Parlamento de la Nación y tanto si nos gustan como si no nos gustan, tenemos y vamos a cumplirlas. Y desde luego las leyes, mientras yo sea presidenta, se van a cumplir, nos gusten, como digo, más o menos. Y creo que no debemos de escudarnos en el debate de la ley, no debemos de escudarnos, de ampararnos en el debate de la educación en general para eludir lo que tenemos que hacer, que es el deber particular, lo que a nosotros nos afecta, trabajar con nuestras competencias para mejorar la educación madrileña. Por eso el acuerdo por la transformación de la educación madrileña que se está forjando en Madrid, desde el principio tuvo un enfoque
muy pegado a los centros educativos, muy pegados al aula. No hablamos de legislación, hablamos de qué cosas se pueden mejorar para que objetivamente también mejore la educación, mejore la situación de las aulas. Y se trataba, por tanto, de preguntar a todos, los expertos, los docentes, las familias, los sindicatos, ¿qué podemos hacer desde la Comunidad de Madrid para mejorar la educación, para motivar a los profesores, para adaptar mejor los contenidos y las competencias, aquello que los alumnos van a necesitar cuando puedan obtener su título? Y debo decirles que indudablemente el proceso hasta llegar aquí ha sido un proceso largo. Ya lo ha explicado, creo, esta mañana tanto el presidente del Consejo Escolar como el consejero de Educación, pero ha sido un proceso largo. Por eso yo solamente voy a añadir que si ha sido largo es porque no cabían atajos, no cabían atajos. Había que debatir, había que recabar la opinión de todos y había que elaborar un texto. Una vez se hizo así, una vez realizado ese borrador con las aportaciones del Consejo Escolar, lo hemos vuelto a someter a la revisión de todos los participantes en este larguísimo proceso. Un proceso que además de largo tenía que ser impecable y sinceramente yo no creo que haya nadie que pueda decir, sin faltar a la verdad, que se le haya excluido de este proceso. Todo aquel que ha querido intervenir ha podido hacerlo y todo aquel que tuviera algo que aportar ha podido y está pudiendo aportarlo. Incluso aquellos que en un principio eran reacios a participar en este proceso saben que la puerta siempre ha estado abierta, siempre ha estado abierta. Ha habido algunos que se han ido sumando a este proceso de diálogo, cosa que indudablemente yo les agradezco. Y creo de verdad que un trabajo que sale de manera conjunta de un grupo de personas y entidades ha de ser no solamente bueno, sino muy bueno, porque estamos hablando de personas y entidades que de verdad conocen la realidad de nuestro sistema educativo y lo que nuestro sistema educativo necesita. Hemos hecho una propuesta con 93 medidas muy concretas y con un compromiso claro de mi gobierno de llevarlas a término, con un calendario y, lo que es más importante, con un presupuesto. Es decir, queremos destinar recursos a la transformación o a la mejora del sistema educativo. Yo espero que después de un proceso tan inclusivo haya finalmente pues un acuerdo, una suma de voluntades, y si lo conseguimos, que espero que lo podamos conseguir y estamos trabajando para ello, sin duda será un éxito de todos. Y yo lo digo aquí claramente, yo no quiero la foto, no la quiero, yo lo que quiero es el acuerdo. Llegar al acuerdo es lo importante, es lo que de verdad los ciudadanos nos piden, nos reclaman. Yo quiero llevar a cabo una política educativa que haya sido llevada desde abajo y además mediante el consenso. Por eso creo, y ya voy terminando, que si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para transformar nuestro sistema educativo, también seremos capaces de acordar cómo, cuándo y dónde firmarlo, rubricarlo, comprometernos de verdad en sede parlamentaria, en el gobierno, en las instituciones, sin protagonismos exclusivos de nadie. Insisto, esto no es una cuestión de protagonismos, es una cuestión de pensar lo que de verdad conviene a los madrileños y a las madrileñas. Este es pues mi compromiso, porque este es el entendimiento que los madrileños nos piden. Para eso nos han elegido a quienes tenemos el honor de representarles y de gestionar los recursos de todos. Yo espero de verdad que esta jornada haya servido, estoy convencida de que se ha sido. Agradezco, querido Constantino, de nuevo la invitación para poder participar, aunque sea de una manera breve, en las jornadas de la misma, pero estoy convencida que con iniciativas como estas podremos allanar un poco más el camino en ese objetivo común que nos une a todos, más allá de las discrepancias ideológicas, más allá de las diferencias políticas, buscar un mejor sistema educativo para que las generaciones del presente, que sois muchos de vosotros, podáis, con esa mejor formación, también construir un mejor futuro para todos. Muchísimas gracias y declaro clausuradas estas jornadas. Gracias. Un segundito. Gracias.
un segundito solo porque te voy a robar un minuto. Tampoco queremos una foto, lo que pasa que es que hay un chaval que ha ganado una tablet de Samsung que estará nerviosísimo. Bueno, hay dos, Elisa y Marian, ¿no? Que estaban por ahí. Y teníamos una pregunta, que era ¿cuál? Perdón, es un segundo, pero es que para ellos es muy importante. La pregunta más atractiva de... Dani. La más votada, Dani. Dani ¿Quién es pregunta, no sé dónde está Dani. ¿Por qué no se pueden sustituir los libros por todas las nuevas tecnologías disponibles hoy en día? Que va enlazado pues con en la línea, Samsung, este iba por la tablet, Dani, tú has tirado ahí los libros de texto, los digitales. Que digo que tampoco queremos una foto, pero que si los tres chavales queréis venir y si queréis tener una foto con nosotros, que a nosotros nos encantaría hacernosla con vosotros, a los tres que habéis ganado. ¿Sí? ¿Os apetece? ¿Los tres? Bueno, y si hay alguno más que le apetezca, también, ¿no? Pero la pregunta es para contestarla. Sí, claro. Bueno, es que lo vamos digo viniendo, porque... oye, todos los que queráis venir, a haceros la foto, pero vamos a escuchar la respuesta. Bueno, yo voy a tratar de hacer una respuesta breve como para el Twitter. Venga. Pero esto es complicado porque, y además con lo que me gusta mi micrófono. No, porque a ti te gusta, cortito. pero a mí no te quiero ni contar. 140 caracteres. Muy breve. Un poquito más de 140, pero poco más. Se está trabajando indudablemente para acercar cada vez más las nuevas tecnologías a las aulas. Se está trabajando, se ha hecho con pizarras electrónicas, también con algún tipo de instrumentos, ordenadores y demás. Y indudablemente lo que se quiere es integrar los libros con la utilización de las nuevas tecnologías. Pero también os digo una cosa, no os olvidéis de los libros no se pueden perder. Ya os lo digo no desde el punto de vista académico, sino como lectora que soy. Un libro es un libro, y ya no es solamente una industria que hay detrás del libro que tenemos que apoyar y que tenemos que... sino que el libro, al abrir el papel, leerlo, tocarlo, olerlo, eso es una experiencia de verdad que yo espero que ninguno de vosotros os perdáis, que no sea algo del futuro, porque yo que personalmente soy absolutamente digital en todo, excepto con los libros. A mí me gusta leer los libros en papel. Es verdad que hablamos de libros de texto, y en los libros de texto lo que tenemos que encontrar es ese punto en el cual se mantenga una parte en papel, pero otra parte indudablemente se tiene que hacer mediante las nuevas tecnologías. Y yo... Tuitera empedernida y romántica de los libros. Gracias, Cifuentes, por haber estado con nosotros. Y ahora sí, nos vamos. Paco. Vamos a traer a Paco. Sí, nos ponemos aquí. Paco. Veniros un poquito al centro para sacar la tableta. ¿Qué nos iba a decir a vosotros hoy? Que ibais a acabar haciendo la foto con la tablet. Muchas gracias. Muchísimas gracias.